Dios les bendiga a todos nuestros amables televidentes de la programación de Palabras de Vida. Una vez más, llegando a cada uno de ustedes a través de estos medios que el Dios del cielo nos permite para traer una palabra de bendición. Y como siempre, pues estamos también en este set. Me acompaña nuestro amado pastor y compañero del ministerio, Pastor Luis Javier. Bienvenido a la programación de Palabras de Vida, el cual queremos también que él nos salude en esta programación que es de gran bendición para todos nosotros, aún para nuestras vidas. Pastor Javier, bienvenido a Palabras de Vida. Pastor Joaquín, un gozo grande poderle saludar en esta preciosa hora. También un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Saludamos también de una manera muy especial a nuestro presbítero. Es un gozo grande poder acompañarle, pastor, en este set para compartir la palabra del Señor y estar en esta programación de Palabras de Vida, la cual es de gran bendición para todos nosotros y también para todos nuestros televidentes. Así es, pastor, y para las personas que van llegando por primera vez a nuestra emisión, Palabras de Vida es una programación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57, como decía nuestro amado pastor, en cabeza de nuestro amado presbítero Pedro José Coronado, a quien saludamos, y saludamos a todos los siervos del Señor que también nos ven a través de estos medios. Pero pastor, un saludo especial también a los hermanos en Cristo de las diferentes iglesias que hacen sus aportes para que esta programación pueda ser emitida. Pastor Javier. Es una gran bendición que todo el pueblo del Señor, pastor, nos unamos en pro del bienestar y beneficio de las almas perdidas, aportando, cooperando para que esta programación sea posible y llegue a cada uno de los hogares que en esta hora tienen la oportunidad de vernos y oírnos, pastor. Así es, pastor, y queremos escuchar las direcciones de las iglesias. Hay una iglesia allí ubicada en el Rocío, donde nuestro amado compañero está, y también hay una iglesia en Santa Ana, donde está el pastor Enrique Duque, y nosotros allí en el barrio Las Villas, iglesias del Movimiento Misionero Mundial, y queremos dar los horarios de cultos. Pastor, los días martes, jueves, 7 de la noche, tenemos el martes culto de oración, el jueves tenemos culto de enseñanza de la palabra, el domingo tenemos a las 9 de la mañana escuela dominical para toda la familia, y a las 4:30 de la tarde tenemos nuestro gran culto evangelístico, donde esperamos a todos nuestros amigos en la carrera 15E, número 10563, barrio Villaflor, junto al Rocío. Así es, pastor, y también allí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18 5262, barrio Las Villas, martes y jueves 7 de la noche, y el domingo dos poderosas reuniones, 9 de la mañana, reunión familiar, y en la tarde 5:30, culto evangelístico. También allí en Santa Ana, barrio Santa Ana, hay una iglesia donde están los pastores Enrique Duque, su amada esposa Marisol Estupiñán, quienes también los invitan los martes y los jueves, y el domingo dos reuniones. A todos ustedes que están llegando a la sintonía de Palabras de Vida, déjeme decirle que también nos pueden amplificar a través de nuestra cuenta en YouTube, Palabras de Vida. Ya volvemos con nuestra buena programación de Palabras de Vida. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. escuela dominical y 4:30 p.m. culto evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.
Ese es el propósito de Palabras de Vida, Pastor Javier, y queremos llevar un tema, como en muchos de los programas, el propósito es edificar las vidas y que nuestras vidas sean dirigidas y como fortalecidas en Dios a través de su palabra. Hoy queremos hablar sobre un tema, sobre la visión de Dios, lo que es importante, la visión de Dios para nuestra vida. Queremos que nuestro amado pastor nos esté tomando esa cita de base para iniciar este tema maravilloso, Pastor Javier. Amén, pastor. Vamos a leer allí la palabra del Señor en el libro de Habacuc, el capítulo 3, verso 17 y verso 18. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Verso 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, nos dice la palabra de nuestro Dios. Hay algo maravilloso, pastor, y es que la visión de Dios es diferente a la nuestra, porque como dice la Biblia, nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. Una cosa es lo que pensamos nosotros en nuestra mente finita, limitada, y otra cosa es lo que piensa el Dios de los cielos. Así es, pastor, y precisamente Habacuc se encontraba confundido por esta situación que estaba y que venía para el pueblo de Israel. Pero Dios, como usted dice, cuando le muestra la visión al hombre de Dios que está en comunión, el panorama cambia. A lo primero vemos a un Habacuc quejándose y quizás un poco preocupado por lo que iba a acontecer a Israel, pero en medio de eso viene una palabra, el cual en esos textos que usted estaba leyendo, pastor, cambia su manera de hablar. O sea que la visión de Dios nos cambia la perspectiva hasta nuestra manera de expresarnos, pastor. Es muy importante, pastor, esa parte que usted dice. Es interesante cuando uno lee este capítulo, o más bien todo este libro de Habacuc, uno encuentra que al principio es una persona confundida, desesperada, e incluso en determinado momento llega a pensar que Dios no actúa, que Dios no hace nada, que Dios no se glorifica, que Dios no mete su mano de poder, y aparentemente llega en un momento Habacuc a pensar incluso que Dios es injusto en su manera de proceder y actuar. Pero a medida que va transcurriendo el libro, uno se da cuenta cómo Dios va tratando con este hombre, y llega a lo que queremos en esta preciosa hora mirar, y es la visión de Dios, cómo esa visión de Dios se mete en la vida de este hombre y cómo este hombre comienza a mirar las cosas ahora de un punto de vista diferente al que antes estaba teniendo. Así es, pastor, precisamente la visión de Dios, ¿qué es? Dice, es la revelación del plan y el propósito de Dios para una persona, un hogar o una iglesia. O sea que la visión de Dios debemos tomarla muy en cuenta, Pastor Javier, porque a veces por escasez de visión no podemos realizar los propósitos en Dios, y por eso vemos que hay personas que van de un lado para otro, y aunque dicen que tienen a Dios, pero andan, podemos decir, equivocados, se tropiezan constantemente. Yo creo que es debido a eso, a esa escasez de esa visión de Dios por falta de una comunión con Dios, pastor. Están desubicados, pastor, en cuanto a lo que es el propósito y el plan de Dios para con su vida y para con la vida de los demás. Yo pienso que para uno poder entrar, pastor, en esa visión de Dios, lo que usted decía que es la revelación y el propósito o el plan de Dios para con una persona, para con la iglesia o para con una persona individual o una casa, uno necesita ser tratado de parte de Dios. Y hay algo muy importante en esa parte de ser tratado, sobre todo estar en comunión con Dios, porque la Biblia dice: andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Para poder entender el propósito de Dios necesitamos estar en comunión con Dios, y cuando estamos en comunión con Dios las cosas son diferentes, porque ya no comienza nuestros sentimientos, nuestras pasiones a ser los que nos permiten entender y ver las cosas, sino que ya está el gobierno y el dominio de Dios sobre nuestras vidas. Pastor, precisamente cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia, él decía que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Entonces, que no se pueden discernir de una manera natural. Y hay personas que, aunque quieren agradar a Dios como ellos quieren, nunca alcanzan el propósito de Dios, y los vemos confundidos, pastor. Los vemos inclusive de un lugar para otro, aún tropezando y haciendo tropezar a otros
porque no han entendido el propósito de Dios. Y creo que aquí, como dice la palabra, cuando una persona recibe la visión de Dios, esa persona empieza a ser dirigido y empieza a ser coherente con lo que hace conforme a ese propósito, pastor. Sí, se necesita, pastor, ser coherente en eso de que expresa, siente, y no solamente expresa y siente, sino hacia dónde dirige su vida. Porque hay algo importante, pastor, y es que uno puede sentir una cosa, decir otra y direccionar su vida, actuar de otra manera. En otra dirección. Uno ve personas, por lo menos en determinados momentos, que hablan de ciertas cosas y en cierto aspecto, pero cuando uno los ve actuando, uno dice, esta persona está actuando contrario a lo que realmente dice, y eso lo ve uno mucho, sobre todo en la parte de los políticos, que hablan en sus campañas una cantidad de cosas, pero luego uno ve que distorsionan todo lo que hablaron. Entonces no es realmente coherente una cosa con otra, pastor. Pastor, o sea que la persona que recibe la visión de Dios es una persona que ordena sus pasos, ordena sus metas y propósitos. O sea que es una persona que no anda a la deriva, pastor, sino es una persona que es coherente, como usted dice, con lo que habla, como actúa y aún como habla. Y eso me da a entender por qué a lo primero Habacuc dice que aún le reclama o le reprocha a Dios: ¿hasta cuándo voy a clamar? ¿Hasta cuándo voy a pedir? Y tú no haces nada. Pero cuando Dios le revela el propósito y le muestra la visión, el panorama cambia. Y en muchas ocasiones, pastor, creo que Dios siempre inclusive nos muestra, y tenemos en ocasiones y en muchas veces callar, pedir perdón, redireccionar, reconocer ese error y seguir caminando como Dios quiere, pastor. Muchos de nosotros, pastor, usted dijo algo muy claro y algo que realmente tiene veracidad, y es que en muchas ocasiones hemos tenido que pedir perdón a Dios, porque nosotros mismos en un determinado momento hemos tenido una perspectiva, una visión contraria al propósito de nuestro Dios en nuestra vida. Antes de conocer al Señor, yo creo que teníamos una visión equivocada de lo que era el mundo, de lo que era la vida espiritual, de lo que era Dios y el plan de Dios. Pero cuando Dios en su misericordia usó un instrumento por medio del cual nos dio la palabra y entendimos y comenzamos a entender, y Dios comenzó a tratar con nuestras vidas, nuestra vida comenzó a ser coherente. Pero no solamente hay, uno incluso, pastor, puede ser cristiano y puede tener en determinados momentos estar separado de la visión y el propósito de Dios. Incluso puede uno estar en el pastorado, en el ministerio, y no ser coherente con la visión de Dios. Uno ve en el caso de Habacuc siendo ya un profeta, un instrumento en las manos de Dios, una persona que Dios había consagrado y había separado para un plan específico de ser un instrumento en las manos de Dios, para Dios transmitir el mensaje al pueblo, pero que él no estaba entendiendo. Y qué maravilloso es poder mirar a través de la palabra cómo Dios, de una manera paulatina, podíamos decir, porque, pastor, también es importante entender que la visión de Dios la vamos obteniendo de una manera paulatina, no es que progresiva, pastor. Progresiva. Amén. No es que de un momento a otro ya obtuvimos la visión de Dios y que Dios se reveló. No, es como el crecimiento de una persona. Todo en la vida va teniendo un desarrollo, pastor. Pastor, me gusta esa palabra porque Dios, yo creo que de una manera como lo es, tan sabia, un Dios soberano, Él sabe cómo guiarnos y nos va mostrando paso a paso. Yo creo que lo primero es para que estemos dependiendo de Él, para que siempre sea nuestra guianza el Señor. Pastor, en el capítulo 2, de lo que usted precisamente estaba hablando, Habacuc está diciendo qué voy a hacer, cómo voy a responder a lo que yo estoy diciendo, de pronto estoy hablando. Dice: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie. Habacuc 2 dice: y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y mire lo que dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Pastor, ¿sabe que eso mismo le dijo el Señor a Moisés también? Que escribiera, como cuando el Señor le dijo a Juan allí en el Apocalipsis: escribe. Es que yo creo que lo que está escrito, escrito está. Por algo Dios nos ha dejado una palabra para que nosotros seamos guiados, porque la visión de Dios va conforme y acorde a su palabra, pastor. Pastor, lamentablemente nosotros a veces somos muy dados a olvidar
y se nos olvida rápidamente Sí, las señor. cosas. Uno se pone a mirar en todos los ámbitos, no solamente en lo espiritual, en lo social, en todas las áreas. Uno por lo menos el día que va al altar a casarse con una mujer, usted ve que allí hacemos unos votos, Promesas, así unas promesas, pero ¿cuántos a la semana, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses o al año ya se les olvida esa promesa que hicieron? Entonces, por eso de que quede escrito es muy maravilloso, pastor, porque como le digo, somos dados a olvidar, y como dijo el Señor mismo a través de Pilato, lo escrito está. Y entonces es importante a través de esto, porque siempre vamos a tener cómo poder traer a nuestra memoria lo que ya Dios nos habló, lo que Dios nos dijo, y eso es importante. Uno ve cómo comienza ese proceso de desarrollo en la vida del cristiano y cómo Dios comienza a revelar su programa, cómo Dios comienza a revelar sus propósitos al hombre, que para ese momento todavía no entendía, no comprendía, pero que llegue el momento cuando el hombre puede entender y comprender. Y qué bueno es estar en la visión del Señor, qué bueno es poder comprender la visión de Dios, pastor. Pastor, quiere decir que cuando una persona no haya la visión de Dios, anda de una manera equivocada, anda tropezando. Y por eso es que cuando una persona también tiene la revelación de Dios, entonces trae un orden en su vida. ¿Qué trae? Trae orden en sus metas, trae orden en su trabajo, trae orden en lo que él quiere hacer en Dios. Porque recuerde que usted dijo algo importante, pastor: tenemos nuestras metas y sin tener a Dios creíamos y habíamos trazado ya un camino para andar por él. Y como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen, nuestra manera de verlos están bien, pero cuando viene la visión de Dios, nos cambia el panorama y nos redirige a ese propósito. Una de las cosas, cuando tenemos la visión de Dios, vamos a tener revelación de Dios, el cual trae orden. Vamos a poder fijar metas personales como iglesia y por consiguiente tendremos éxito en lo que hagamos. O sea que, como dice la palabra, todo aquel que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, pastor. Se mantiene en el camino. Eso es muy importantísimo, pastor, de uno poder mirar que no importa las capacidades humanas, si uno se mete dentro de esa visión de parte de Dios, se va a mantener en ella, porque ahí está la misericordia de Dios también para guiarnos, para protegernos. Pero hay algo muy importante, pastor, y es que cuando nosotros podemos obtener esa revelación de parte de Dios, el propósito, el plan, el proyecto de Dios para con nuestra vida, uno puede andar con plena seguridad, pastor, porque a veces lamentablemente uno tiene muchos anhelos, uno tiene muchas metas, muchos objetivos, pero no están coordinados o organizados dentro del plan del Señor. Y es como luchar contra la corriente, porque realmente lo que tiene resultados efectivos es el propósito y el plan de Dios para con nosotros. Pastor, esa palabra nos da como podemos decir, como una dirección firme. La visión de Dios va conforme bajo un gobierno y el gobierno de Dios. Me gustaría que antes de que nos fuéramos a una pausa, usted leyera este texto, pastor, de Proverbios 29:18. ¿Por qué Dios ha dejado, como decíamos a lo primero, unas escrituras? ¿Por qué le dijo el Señor a Habacuc que escribiera en una tabla allí para que toda persona que la leyera corriera, para que la persona no se desenfrene? Y este texto es muy diciente para que lo podamos leer, pastor, antes de irnos a una pausa. Claro que sí, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, dice la palabra del Señor. Sin profecía el pueblo se desenfrena, y como dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos la palabra profética más segura, pastor. Pastor, eso quiere decir, amigo televidente, que usted ha estado preguntando: ¿cómo entonces me dejo guiar? ¿Cómo comprendo el propósito de Dios y asimilo la visión de Dios? Se lo puedo decir: esta palabra, que es la palabra profética más segura, te guiará. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere la visión de Dios? ¿Quiere acercarse a Dios?
llegue a la palabra, escudriñe la palabra, léala y practíquela. Vámonos a una pausa y ya volvemos. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Continuamos con la programación de Palabras de Vida. Estamos hablando sobre la visión de Dios, Pastor Javier. En el segmento anterior estamos hablando de cómo Dios revela, y esa revelación es progresiva. Esa revelación no se estanca y va de una manera ordenada y organizada, Pastor. Es importante, pastor, mirar a través de la palabra del Señor cómo Dios, como decíamos, nos da o nos concede una revelación progresiva, de tal manera que vamos creciendo en ella. Es importante, y yo digo, Dios es demasiado sabio y extraordinario y maravilloso, porque de otra manera nosotros no tendríamos la capacidad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y a veces necesitamos el proceso, y en todas las cosas necesitan tener un proceso. Así que es importante, pastor, nosotros mirar a través de la palabra cómo Dios dentro de ese programa nos va metiendo poco a poco, y nosotros podemos desarrollar el propósito de nuestro Dios para con nuestras vidas. Pastor, siempre, como un Dios sabio, Él no te va a indicar cosas en las cuales nosotros, usted o yo, o nosotros, pastor, no podamos hacer. Dios nos va mostrando paso a paso, pero también nos va dando claridad para poder entender la visión. Es como cuando alguien empieza a estudiar, el profesor no le va a exigir que ya escriba y que de pronto redacte una charla, una conferencia o algo sin tener conocimiento ni qué significan las letras. Todo va a paso, y ese es el Dios sabio que nos va dando esa fortaleza y nos va dando ese alimento de una manera progresiva, pero también nos va nutriendo de la manera que podamos entenderle, pastor. Si la visión de Dios no fuera progresiva, pastor, no traería beneficio a nuestra vida, sino que por el contrario traería confusión, nos confundiría, porque realmente, como decía ahora, no tenemos esa capacidad de asumir en un determinado momento tanta información. Entonces necesitamos ir recibiendo poco a poco, y qué maravilloso es Dios que lo va haciendo a través de su grande bondad y misericordia, y en su sabio conocimiento y en su sabia sabiduría va obrando en nuestras vidas, pero que todo lo hace para beneficio de nosotros y para que la obra de Dios y el Dios mismo sea engrandecido sobre esta tierra, pastor. Mi hermano y amigo, queremos decirle algo. Si usted está recibiendo la visión de Dios, tiene que tener paciencia y tener comunión con Dios y esperar un tiempo determinado para que sea Dios mostrándole. Queremos, antes de culminar este programa, queremos orar por su vida. Queremos que usted, si no ha recibido esa visión de Dios, la pueda recibir a través de Cristo, para que Dios le empiece a mostrar las cosas que Él tiene reveladas a través de su palabra. Pastor Javier.
Oremos a nuestro Dios, Señor y Padre Celestial. Te rogamos en esta hora, Dios mío, que tomes el control de nuestras vidas, que nos bendigas, amado Rey soberano. Te rogamos que avergüences toda obra del mal y de las tinieblas y que permitas que nosotros podamos entender de una manera plena tu programa, tu propósito para con nuestra vida, Señor amado. Bendiga a todos nuestros televidentes, derrama de tu gracia y de tu poder y permítenos a todos ser edificados para la gloria de tu nombre y bendición de nuestra vida, Señor. Amén. Estamos llegando ya al final de esta programación. Esperamos que en el próximo programa vamos a tratar sobre la segunda parte, lo que es la visión de Dios, y específicamente sobre esa visión progresiva y en un ejemplo que las Escrituras nos da. Así es que estuvieron en esta programación de Palabra de Vida Pastor Luis Javier Larrea de la Iglesia del Rocío y este servidor Pastor Joaquín Jerez. Que Dios les bendiga.